Buenos días, queridos estudiantes de grado quinto. Continuamos con nuestra aventura, conociendo más de Dios, de su revelación, de lo que Dios quería y anhela para su pueblo y para nosotros hoy en día. Continuamos hoy con los libros de la ley. En esta clase vamos a terminar los 5 libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Empezamos con el libro de la ley de Levítico, pero vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos importantes. Recuerden que en Éxodo hablamos del pacto. El pacto es un acuerdo obligatorio entre dos personas y el pueblo de Dios decidió y tomó la decisión de estar dispuestos a obedecer los mandatos de Dios. Este libro los detalló. Y en Levítico encontramos algo súper importante y es que los detalla aún más, los hace más concretos. Vamos a ver el segundo, que es la ley, que se resume en los 10 mandamientos que Dios entregó en el monte Sinaí al pueblo de Dios. Y vemos los sacrificios. Los sacrificios, recuerden que antes en el Antiguo Testamento colocaban un animal como sustituto del pecado y él moría a causa del pecado de la persona que lo llevaba. Otro concepto súper importante fue el monte Sinaí, porque allí Dios se reveló al pueblo y le mostró quién era y cómo se manifestaba. Y el último y más importante es Jesús. Jesús fue el sacrificio perfecto. Él murió por todos nosotros y llevó todos los pecados en sí mismo. Por eso ahora pues no tenemos que llevar un animalito porque ya Jesús murió por nuestros pecados. Y empezamos con el libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia y forma parte de los libros de la ley. Y también tiene algunas características que son supremamente importantes. En el libro de Levítico se empieza a escribir del monte Sinaí al viaje que empezaron hasta los llanos de Moab. El libro de Levítico describe normas morales, leyes acerca del culto de los israelitas, cómo solucionar problemas dentro de la comunidad, reglas para el matrimonio y protección de los pobres. Si ustedes se dan cuenta, esto se relaciona mucho con los derechos humanos. Dios estableció derechos para todas las personas, pero todas se basaban en el amor, porque el amor es el sentimiento más importante y más profundo, que si todos nos moviéramos por él, las cosas serían diferentes y las normas, las reglas serían diferentes y más fácil de cumplir. Porque a veces cuando nos movemos en el temor, las cosas fallan. Pero Dios estableció, si ustedes lo ven, desde los 10 mandamientos hasta los derechos humanos se basan en el amor al prójimo, en el amor por el otro. Hay algo también supremamente importante que Levítico nos narra y es el sacrificio. Los sacrificios eran presentados por las personas que cometían un pecado para que los animales murieran en el lugar de ellos. El libro de Levítico relata cuáles fueron los diferentes sacrificios de animales como medida transitoria para preparar a su pueblo para la venida de Jesús, quien se convirtió en el sacrificio perfecto. Ya no tenemos que ir a la iglesia con un animalito que nos reemplace y pague por nuestros pecados. Jesús ya lo hizo. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo. Les dio una ley para que vivieran como a él le agrada. Proveyó diferentes clases de sacrificios para cuando desobedecieran y pudieran recibir perdón. Pero ahora nuestro sacrificio perfecto es Jesús. Y ya no hay necesidad de volver a sacrificar animales por nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio perfecto, fue el puente para que nosotros nos acercáramos a Dios, porque Él lo entregó todo y lo dio todo por cada uno de nosotros. Viene un libro después de Levítico, que es el libro de Números. Y Números relata cómo los israelitas no se quedaron en el monte Sinaí para siempre. Aún había mucho por viajar para llegar a la tierra prometida. Este libro describe el viaje que hicieron desde el monte Sinaí hasta Moab. Y vamos a ver cómo evolucionó este viaje. Primero,
Dios continuó guiando a su pueblo por el desierto. Él a menudo se encontraba con Moisés en una carpa especial, que ustedes la pueden ver ahí, llamada tabernáculo, que acompañaba al pueblo judío durante todo el viaje. Esta carpa estaba cubierta por la nube que representaba la presencia de Dios. Dios siempre se hizo visible para los ojos del pueblo de Israel. Y Moisés entraba allí a hablar con Dios y a seguir la guía, a escucharle, a hablar y a recibir la guía que él necesitaba para guiar a todo ese pueblo de Israel, porque eran muchísimos. Y había una relación personal, que es lo que Dios siempre quiere hacerlo. Dios siempre quiere guiarnos para que tomemos las mejores decisiones. Pero sucedió algo. Los israelitas se quejaron mucho contra Dios y desobedecieron durante el viaje por el desierto, por el cual fueron castigados y el viaje empezó a demorarse mucho tiempo. Empezó la rebelión de Israel en el Mar Rojo, las quejas del pueblo, y empezaron a quejarse tanto de Dios, salieron de la esclavitud, pero tampoco querían recibir la bendición. La empezaron a despreciar, empezaron con el becerro de oro, la codicia por la carne, a despreciar lo que Dios les daba y realmente empezaron a perderse en la vanidad de sus propios corazones y en el deseo equivocado de ciertas cosas. A mí me sorprende algo y es que ellos armaran un becerro de oro cuando Dios les mostraba esa nube que iba acompañándolos en el desierto, cuando vieron cómo abrió el mar, cuando vieron cómo les proveyó comida y sin embargo la terquedad y el orgullo empezaron a hacer que le fallaran a Dios y se empezaron a perder en el desierto. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ellos iban bien. Era un viaje de 4 o 5 días, pero la terquedad, la queja, la maledicencia, el despreciar lo que Dios nos da, el no ser agradecidos, les hizo dar una vuelta increíble. Si ustedes se dan cuenta aquí como les voy señalando, y empezaron a perderse de las promesas de Dios por ser obstinados y tercos. Entonces empezaron a caminar y como no creyeron ni tuvieron fe en él, Dios hizo que los israelitas deambularan por 40 años hasta que murieran las personas que no confiaban en las promesas de Dios, que habían visto a Dios, pero, que habían visto las maravillas de Dios, pero que no creían. A pesar de que el pueblo de Israel quebrantó la ley de Dios y desobedeció muchas veces, él nunca rompió su promesa. Dios siempre cumple lo que promete. Y vamos a ver otro libro supremamente importante, que es Deuteronomio y es el último libro de los libros de la ley. Deuteronomio tiene 3 aspectos súper importantes. Uno que es la promesa, y ustedes van ahí a averiguar cuál es el que corresponde al concepto de promesa. Y vemos que promesa es algo que Dios promete que hará. Es una declaración de Dios. Es una propuesta de Dios que dice, yo lo voy a hacer. Vamos a ver qué significa mandamiento. Algo que Dios nos ordena hacer. Es algo que yo como ser humano tengo que obedecer y actuar y que todo mi ser lo haga. Y vamos a ver qué es una advertencia. Es algo malo que nos podría suceder. Eso es una advertencia. Y nosotros las mamás tenemos esa advertencia siempre. No haga esto porque va a suceder esto. Eso es una advertencia. Nuestras mamás siempre nos lo advierten, pero a veces nosotros la metemos la cabeza equivocadamente. Y cuando una mamá nos dice algo, casi siempre, por no decir que el 100%, se cumple. Eso es una advertencia. Entonces tengamos estos 3 conceptos claros de Deuteronomio. En este libro se desarrolla la 4ª etapa del viaje de los israelitas hacia su tierra prometida. Y esa etapa es el viaje a los llanos de Moab. Como ustedes pueden ver acá, después de los 40 años, cuando ya toda esa generación que no creía en Dios, habiéndolo visto, se dirigió a los llanos de Moab.
como ustedes lo pueden ver acá, estos eran los llanos de Moab. Esta era la tierra prometida, aquí donde dice Canaán. Se fueron allí a los llanos de Moab, hacían parte de la tierra de Canaán. Después de dar vueltas en el desierto durante 40 años, por fin los israelitas llegan a la última etapa de su viaje. A lo lejos, Moisés pudo contemplar la tierra prometida. Él no pudo entrar, porque Dios le había advertido que estaba por morir. Así que allí en Moab decidió reunir al pueblo y darle su último mensaje de bendición. En la tierra de Moab, Dios le dice a Moisés que él vería la tierra pero no entraría. Y le da un mensaje al pueblo y le dice que lo seguiría acompañando y que tenían que tomar esa tierra. Ahora, tengan en cuenta que cuando Dios nos manda un mandamiento, perdón la redundancia, cuando Dios nos dice el mandamiento, si nosotros lo obedecemos va a haber bendición. Cuando Dios, hay mandamientos que yo sé que cuestan cumplir, pero tenemos que ponerlos delante de Dios, arrepentirnos y tener un cambio. Pero primero reconocer. Una promesa es algo que Dios me ha dicho, ¿sí? Pero tenemos que ser agradecidos y confiar en nuestro corazón que lo que Él dice en su palabra se hará. Y una advertencia es decirle a Dios, ayúdame a tener el carácter de decir sí cuando debo decir sí y de decir no cuando viene algo malo que yo sé que no es agradable para mi vida y decirle no. Tener el carácter de hacerlo para no sufrir las consecuencias de una decisión mal tomada. Vamos a repasar como último las etapas del viaje del pueblo de Israel y los libros que la narran. Es muy importante tener en cuenta eso. La primera etapa fue de Egipto al monte Sinaí. ¿Qué libro narra esa etapa? Lo vamos a ver. Éxodo. Vamos a ver la segunda etapa del pueblo de Israel, que fue del monte Sinaí cuando recibieron el pacto de Dios. ¿En qué libro está esa etapa? Vamos a verla. En Éxodo. Vamos a ver dónde empezaron las leyes y los sacrificios que lo vemos en este video. Y es en Levítico. Vamos a ver la etapa 3, que es el monte Sinaí a Moab. En ese viaje con el pueblo de Israel, ¿en qué libro se narra ese viaje? Vamos a verlo. En Números. Y vamos a ver la última etapa del pueblo de Israel, que es hasta los llanos de Moab, que es donde se veía la tierra prometida. Y vamos a ver en qué libro está. En Deuteronomio. Es importante recordar esta travesía, pero lo más importante es que Dios siempre se reveló al pueblo. Pero a veces la terquedad, la obstinación, el orgullo, el no pedirle a Dios que nos ayude cuando nos cuesta un mandamiento, cuando nos cuesta hacer lo bueno, el no seguir las advertencias, nos falla. Y lo más importante, la falta de fe. Tenemos que aprender a crecer en eso para realmente tener una vida diferente. Entonces, no olvidemos este recorrido de los libros de la ley y no olvidemos que en el desierto Dios empezó a pulir muchas cosas, pero también les mostró muchísimas más. Gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en clase el día de mañana y mil bendiciones para ustedes y sus familias.